Hola muchachos, ¿cómo están? Estamos trabajando esta semana el proyecto número 4. Estamos en la semana 3, ya mismo lo terminamos y estamos avanzando muchachos en este año lectivo completamente diferente, ¿verdad? Entonces, para esta semana, dentro de la ficha, está que debemos trabajar la revolución industrial. Les he dejado un pequeño análisis y unos videos sobre la primera, segunda, tercera revolución industrial. Pero también nosotros vamos a trabajar un poquito sobre lo que es el texto integrado. En este caso, lo que establece la Segunda Guerra Mundial. La semana pasada nosotros nos referimos a las causas de esta guerra y esta semana vamos a referirnos un poquito al desarrollo en forma breve de esta Segunda Guerra Mundial. Hagamos una pequeña sinopsis sobre esta guerra. Fue desde el 1 de septiembre de 1939 hasta el 2 de septiembre de 1945. Duró aproximadamente 6 años. 6 años, un día, dice la estadística. ¿Qué lugares ocupó esta guerra? Todos los continentes, todos los océanos, pero especialmente Europa, África del Norte, el Extremo Oriente, Atlántico Norte y el Océano Pacífico. Cuando decimos todos los continentes, muchachos, nos estamos refiriendo a todos los países, porque todos nos vemos afectados por una guerra, más si esta es mundial. De diferentes formas nosotros nos vamos a ver afectados. ¿Está bien? ¿Cuál fue la causa principal de esta Segunda Guerra Mundial? La invasión de Alemania a Polonia. ¿Y cuál fue el resultado? La victoria de los países aliados. Nuevamente los países se forman y se organizan y establecen frentes de guerra. Igual como lo hicieron en la Primera Guerra Mundial, que se establece la Triple Entente y la Triple Alianza, para esta Segunda Guerra Mundial también se establecen dos frentes, muchachos, o bandos contendientes, podríamos decir. Las potencias del eje y los países aliados. ¿Cuáles serían las potencias del eje? Alemania, Italia, Japón. Japón, que hace su ingreso en 1941. Y los países aliados, Gran Bretaña, Francia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como URSS, y los Estados Unidos, que lucharon durante 6 años en diferentes frentes de batalla. La Segunda Guerra Mundial es el conflicto bélico más devastador de la historia. Más de 100 millones de soldados de una veintena de países participaron en ella. Encontramos en esta diapositiva un mapa donde están ubicados los países del eje y los países aliados. Los países del eje, Alemania, Italia y Japón, que no lo podemos divisar en el mapa, pero se encuentra del lado del Pacífico. En el caso de los países aliados, está Inglaterra, está Francia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos, que ustedes conocen, es de América del Norte propiamente. Aquí una pequeña línea de tiempo que va desde 1939 a 1945 con los sucesos que se fueron dando paulatinamente en esta Segunda Guerra Mundial. Ustedes pueden observar en la parte de arriba las banderas de los símbolos que ellos utilizaron en esta contienda mundial. En 1939, las Fuerzas Armadas alemanas invaden Polonia. Para 1940, Alemania conquista Dinamarca y Noruega. Aquí, muchachos, en 1941, Inglaterra invita a los países neutrales, así como Noruega, Suecia y Dinamarca, a unirse a los países aliados. En 1941, Italia invade a Grecia. Alemania ataca a Leningrado. Para 1942, el 5 de junio, Estados Unidos declara la guerra a Hungría, Rumanía y Bulgaria. En 1942, muchachos, se produce el primer encuentro entre los líderes políticos de esta contienda mundial, como fueron Stalin, Roosevelt, Winston Churchill. Y tenemos también en 1944 el llamado Día D, el llamado desembarco de Normandía. En 1944 mismo, en mediados, encontramos en el mes de julio
fracasa un nuevo atentado contra Adolfo Hitler. Ustedes ya conocen quién es este personaje de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler fue líder del partido nazi, del partido alemán, quien a través de su carisma logró llegar a millones de personas, millones de alemanes, y logró convencerlos de que la raza aria era la raza perfecta y única, de tal manera que con este concepto y convencimiento de su pueblo logra avanzar en esta guerra. Y no solamente eso, sino que se producen enfrentamientos terribles contra grupos especiales como fueron entonces los judíos. Cuando veamos las consecuencias, vamos a ver lo que es el Holocausto, que fue una de las consecuencias más terribles que se dio dentro de la Segunda Guerra Mundial, y que justamente esta se da por el odio infundado, a los alemanes contra este grupo o esta raza, porque Hitler consideraba a la raza aria como la raza superior. Recordemos que el partido de Adolfo Hitler era el partido nazi. Para 1945 se da el fin del conflicto, se termina esta guerra con el lanzamiento de las bombas atómicas a dos ciudades japonesas. Estas son Hiroshima y Nagasaki. La primera bomba atómica lanzada, muchachos, en el mundo en esta época, que causó consecuencias letales terribles. 1939. Rápidamente, muchachos, les voy a hacer un pequeño análisis de esta guerra. 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial. Ya les indiqué que los alemanes aquí invaden a Polonia, ¿no? Para 1940, el 9 de abril, Alemania conquista Dinamarca y conquista Noruega. En 1940, el 10 de mayo, las fuerzas alemanas invaden Europa Occidental. Las fuerzas alemanas, muchachos, y la campaña contra los Países Bajos y Francia dura menos de 6 semanas, y los alemanes se concentran su ataque a través de Luxemburgo y el bosque de los Ardanes, cerca de la ciudad francesa de Sedan. Los tanques y la infantería alemana rompen las líneas de defensa francesa y avanzan hacia la costa, atrapando los ejércitos de Francia y Gran Bretaña en el norte. Los aliados logran evacuar a más de 300.000 soldados. En 1941, las fuerzas alemanas invaden Yugoslavia e invaden a Grecia. Las fuerzas alemanas invaden estos dos principales sitios, ayudados por contingentes de aliados a Alemania, y no tardan en someter a los Balcanes. Las fuerzas británicas enviadas a ayudar a los griegos son obligadas a retirarse a la isla de Creta. A mediados de mayo, soldados paracaidistas alemanes aterrizan en Creta y, después de un tenso combate que se da entre ellos, derrotan a los británicos allí. Entre los vencedores se reparten Yugoslavia y Grecia. Para el 22 de junio del mismo año, 1941, las fuerzas alemanas atacan a la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Más de 3 millones de soldados alemanes, con el refuerzo de medio millón de auxiliares de aliados alemanes, atacan a la URSS en un amplio frente que va del mar Báltico en el norte al mar Negro en el sur. En diciembre de 1941, la Unión Soviética lanza una contraofensiva que obliga a Alemania a retirarse de la URSS, es decir, en este caso de Moscú. El 28 de junio de 1942, las fuerzas alemanas se dirigen a Volga. A mediados de noviembre de 1942, el ejército soviético lanza una contraofensiva contra las fuerzas alemanas desplegadas de Stalingrado y rápidamente rodean a todo el ejército alemán, formado por unos 250.000 soldados. Para febrero de 1943, el sexto ejército alemán se rinde en Stalingrado. El ejército soviético permanece a la ofensiva durante el resto de la guerra, a pesar de algunos altibajos temporales.
Para el 6 de junio de 1944 se da el famoso Día D, donde las fuerzas aliadas desembarcan en Francia. Más de 1.500 soldados aliados bajo el mando de un general estadounidense desembarcan en las playas de Normandía, Francia. Los aliados rompen las cabezas de la playa de Normandía e ingresan a París el 25 de agosto de 1944. Para fines de agosto liberan la mayor parte de Francia. Los aliados occidentales son sorprendidos en diciembre de 1944. Los aliados obtienen una victoria ofensiva decisiva en la que se conocerá como la Batalla de Bulge y continúan atacando en la misma Alemania. Para el 22 de junio de 1944, muchachos, las fuerzas soviéticas lanzan una ofensiva aplastante. Esto aquí termina, muchachos, Hungría ocupada por Alemania en marzo, permanece en el campo alemán. El 7 de mayo de 1945, las fuerzas alemanas se rinden. A mediados de 1945, las fuerzas soviéticas lanzaron una ofensiva masiva contra Berlín. El 25 de abril de 1945, las fuerzas soviéticas se unieron con las fuerzas estadounidenses que atacaban por el oeste de Torgau, sobre el río Elba, en el centro de Alemania. El 30 de abril de 1945, mientras las fuerzas soviéticas se acercaban al búnker del comando en el centro de Berlín, Adolf Hitler se suicida, muchachos, antes de que él sienta que ya están derrotados o antes de que él se rinda, prefiere suicidarse. Berlín se rinde ante las fuerzas soviéticas el 2 de mayo de 1945. Las Fuerzas Armadas alemanas se rinden incondicionalmente, una parte, la del oeste, el 7 de mayo, la otra parte, el 9 de mayo de 1945. Y para el 8 de mayo, muchachos, de 1945, finalmente es proclamado la victoria o es proclamada el Día de la Victoria de Europa, también llamado Día de BE, Día BE. Por último, muchachos, tenemos la actividad que vamos a trabajar el día de hoy, que ya se los indiqué al inicio de este pequeño video que estamos trabajando. Yo les voy a dejar a ustedes también un video de YouTube donde se indica el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Lo que, por el tiempo, muchachos, lo que se ha dado es muy sencillo, muy corto. Espero que les haya servido. El cariño de siempre para ustedes. Su maestra, que los quiere mucho, Silvia Santana. Cuídense mucho, mis niños. Nos vemos la próxima semana. Bueno, en estos días, porque igual estamos nosotros en contacto todos los días. Pasen bien, se los quiere mucho. Chaito.